Aleluya. Leemos las Sagradas Escrituras en Éxodo 3:13. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque podemos en confianza, sin temor ninguno, venir a ti, pronunciar tu nombre, acercarnos en confianza por causa del Señor Jesucristo. Tú eres quien eres, Altísimo Dios. Aleluya. Y para ti, oh Dios Santo, no hay nada imposible. Nos acercamos creyendo tu palabra, confiados en tu palabra, la revelación que tú nos has dado. Y pedimos que el Espíritu de gracia nos ministre el consejo de tu palabra que has separado para nosotros en esta hora. Con confianza te pedimos, Padre Santo, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El jueves estuvimos estudiando precisamente sobre este pasaje. Dios aparece a Moisés. No Dios se parece a Moisés, sino Dios aparece a Moisés. Gloria al Señor Jesucristo. Por supuesto, cuando nosotros miramos la Escritura y vemos cómo Dios se le manifestó a Moisés después de tanto tiempo de Moisés haber salido de Egipto, pensamos o podemos pensar que si Moisés había oído algo de Dios, tal vez para este tiempo se le había olvidado. $80 años habían pasado, transcurrido desde su nacimiento, su crianza en Egipto, lo que él oyó de Dios, lo que tal vez le transmitieron en su nacimiento cuando era simplemente un bebecito. Tal vez su mamá le hablaba y él, por supuesto, no entendía porque era simplemente un bebecito. Pero la enseñanza que recibió en su crianza hasta los 12 años, porque Dios es sabio, queridos hermanos. Dios es sabio. No solamente Dios protegió a Moisés físicamente, sino que protegió su espíritu y protegió su fe al darle precisamente su propia madre que le enseñara. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Pero pasó mucho tiempo, demasiado mucho tiempo, y por supuesto fue instruido en las ciencias de los egipcios y en los conocimientos de los egipcios, hasta que llegó el momento de Dios trabajar con ese corazón.
Y cuando llegó el momento de Dios trabajar con ese corazón, simplemente se puso en la inquietud en su corazón de visitar a sus parientes, visitar a ese pueblo. Y nosotros conocemos el registro sagrado que nos dice la Escritura de lo que sucedió y la razón por la cual él tuvo que salir huyendo desde Egipto. Gloria a Dios. Ya en este tiempo que nosotros acabamos de leer, ya Moisés tenía su familia, tenía su esposa, tenía sus hijos y tenía su trabajo, desde príncipe de Egipto, en la nación más poderosa de aquel tiempo, a un simple pastor de ovejas, odiados y despreciados por los egipcios. Pero Dios lo hizo, aunque era despreciado, los pastores de ovejas despreciados por los egipcios, Dios lo hizo un pastor de ovejas. Como si Dios estuviera diciendo a los egipcios, ustedes odian los pastores de ovejas, pues yo voy a enviar un pastor de ovejas, porque ese pastor de ovejas es que yo voy a utilizar para taparle la boca a ustedes. Y en sus funciones de pastor de ovejas, dice la Escritura, en el versículo 1, que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto hasta Horeb, monte de Dios. Y cuando nosotros hablamos de pastor de ovejas, tenemos que mirar el pastor de ovejas y mirar los recursos, las herramientas de él como pastor. La vara, cayado, una onda, en algunos casos tal vez un perro. Para hacer ese trabajo de pastor de ovejas. Imaginémonos un momentito las herramientas que tenía Moisés en Egipto como príncipe de Egipto. Moisés en Egipto, como príncipe en Egipto, daba una palabra, una orden y aparecía el ejército completo de los egipcios. Lo que él necesitara para cumplir sus funciones como príncipe de Egipto, inmediatamente aparecía lo que él necesitara, con solamente una orden que diera. Cualquier herramienta que él necesitara. Y ahora, en este pasaje de la Escritura que nosotros leemos, en el capítulo 3, la Biblia dice que Moisés apacentando las ovejas de su suegro, de príncipe de Egipto a un pastor de ovejas, de tener un ejército a su disposición, es como el general de 4 estrellas, que es el jefe del ejército, de todo el ejército. Hay diferentes generales en diferentes ejércitos. La Marina tiene su ejército, la Fuerza Aérea tiene su ejército, la Navy tiene su ejército. Pero hay uno que es cabeza, que está antes del presidente en el ejército. Ese general tiene a su disposición, si quiere, 1 millón de soldados. Si él dice, necesito todo el ejército porque vamos a pelear esta batalla, aparece por lo menos 1 millón de soldados. Moisés, como príncipe de Egipto, tenía todo el ejército de Faraón egipcio, de los egipcios a su disposición. Mas, sin embargo, ahora lo que tiene en su mano es una vara, y tal vez, yo creo que ni el cayado tenía, una vara tenía. Porque cuando aparece hablando con Dios, lo que tenía en la mano era una vara. Y tal vez una onda. Y la reputación de pastor de ovejas. La reputación de príncipe de Egipto se había quedado atrás.
la reputación y tal vez porque habían pasado muchos años, la sabiduría o las herramientas y la perspicacia y el poder y el valor de príncipe de Egipto, me parece que se había esfumado y ahora simplemente es un simple pastor de ovejas. Príncipe en Egipto, la nación más poderosa, el imperio, porque no era simplemente una nación, era un imperio más poderoso que existía en aquel tiempo. Moisés era príncipe en ese imperio. Y ahora simplemente en este capítulo 3 dice que el texto sagrado que aparece pastoreando las ovejas, ni siquiera las suyas, sino las de su suegro. Ni siquiera cerca de una ciudad, sino en el desierto. Hermanos queridos, cuando Dios va a hacer algo con una persona, cuando Dios tiene un plan con una persona, y ahora estoy hablando, bueno, en los dos sentidos, no solamente en el sentido de salvar a esa persona, sino también en el sentido de utilizarlo en un ministerio. Dios permite que esa persona se quede en nada, en muchos casos. En nada en el sentido de dependencia. En nada en el sentido de saber cómo. Que se quede en nada en el sentido de saber cuál es el próximo paso que va a dar. Y en muchos de los casos hay personas que se quedan completamente en nada y están a punto de perder la vida, como un amigo que yo tengo que pastorea ahora mismo en Tennessee. Lo tenía todo en Venezuela. Lo tenía todo. Él tenía todo. Pues era ingeniero de vuelo del avión presidencial de un presidente que había en Venezuela. Pero se quedó todo porque le dio cáncer. Y perdió todo, y lo único que le quedaba era un poquito de ánimo para tirarse de donde veía por la ventana y matarse. Y cuando estaba a punto de hacer eso, el Espíritu Santo le habló, lo llamó y le habló. Pero así a veces hace Dios, así que permite que la persona que depende de mucho y que depende de sí mismo, y es que es autosuficiente, que no necesita de nada o necesita de nadie, y que lo sabe todo y que puede todo, a veces Dios permite que se quede sin nada, le quita el piso debajo. Moisés lo tenía todo y podía, como ser humano, podía cualquier cosa hacer, como ser humano. Enseñado en las ciencias de los egipcios, en todas las ciencias de los egipcios. El versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Un hombre
un hombre acostumbrado a utilizar la lógica, acostumbrado a utilizar la ciencia, la sabiduría, la inteligencia, la academia. Y ahora está mirando algo que para él es ilógico. Es ilógico que esa zarza esté en fuego y no se consuma. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Es ilógico. Eso le llamó la atención a Moisés. Eso le llamó la atención. Y tal vez lo que él había puesto al rescoldo, que lo había guardado, tal vez lo que él dijo, bueno, estos conocimientos, estos recursos nunca más los volveré a utilizar, tal vez lo había metido en el closet, en la maleta o en la caja fuerte de su conciencia, en el olvido, hasta que Dios comienza a abrir esa caja fuerte donde Moisés había puesto esos recursos. ¿Y cómo Dios comienza a abrir esa caja fuerte? Bueno, él vio que la salsa no se consumía. Eso inquietó su habilidad de pensar, su habilidad de utilizar la lógica. Eso inquietó su habilidad de escudriñar, inquietó su habilidad de preguntar, inquietó su habilidad de hacer preguntas y recibir respuestas, inquietó su habilidad de decir cómo yo hago esto, de hacer cálculos e investigar y llegar a la conclusión de cómo iba a hacer eso. Porque eso hacía él en Egipto. Pero ahora, con una simple salsa, un arbusto seco que estaba en fuego y no se consumía, eso llamó la atención de Moisés. ¿Cómo es posible? Y su curiosidad fue despertada. Su habilidad de hacer análisis fue despertada. Su habilidad de buscar respuestas fue despertada. Porque hace Dios así. Dios ha habilitado al ser humano, hermanos queridos. Dios le ha dado al hombre inteligencia. Los expertos dicen que nosotros los seres humanos no utilizamos ni siquiera el 10%. El más genio, los Einsteins, dentro de los seres humanos no usan ni siquiera el 10% de las habilidades que nosotros tenemos en el cerebro. Está hablando de los Einsteins, mucho menos los como yo. Ni siquiera el 10%. Pero cuando Dios, queridos hermanos, cuando Dios va a tratar con alguien, Dios sabe qué botones tocar. Dios sabe qué preguntas ese ser humano va a hacer o es necesario que haga. No solamente le inquietó el asunto de que la salsa no se consumía desde lejos, sino que él dijo, yo voy a investigar por qué. Yo voy a investigar por qué. Y el texto dice que fue y dijo, yo iré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? A nosotros en Puerto Rico, en el campo, los muchachitos que eran así, que estaban investigando aquí, ¿sabe cómo nos decían? No se ha presentado. Por supuesto, no tenían tampoco la capacidad de ver esa habilidad en ese niño y estimular
esa expresión no la podían estimular porque tampoco sabían cómo hacerlo. Esto es lo único que nos decía, no se ha presentado. Dios puso en nosotros, queridos hermanos, Dios puso en nosotros. Él puso inteligencia en nuestra parte espiritual, hay inteligencia. Lo mismo en el alma que en el espíritu hay inteligencia. La Biblia dice que Dios hizo eso con nosotros. De los seres inteligentes que existen, nosotros los seres humanos somos un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Bueno. Iré ahora a ver esta gran visión porque causa la salsa no se quema. Yo quiero saber por qué es que no se quema. Cuando yo miro algo, yo personalmente he sido así medio presentado y quiero saber por qué. Yo quiero saber por qué de las cosas. ¿Por qué eso funciona de la forma que funciona? Estaba mirando un video. Yo noté varios días, algún tiempito, hace varios días atrás, de que algunas semanas, en algunas semanas, a mí se me llegaba a las 2 de la mañana y yo quedaba despierto. Y yo pensé que eso era normal o algo así, pero todos los días me estaba pasando eso. Y vi un video de un especialista en obesidad y metabolismo que dijo una palabra, dijo, si usted se levanta de 1 a 3 de la mañana todos los días sin causa ninguna, examine su hígado, Y vi otro video de él y él dijo, si usted quiere ayudarse a usted mismo con el sueño, porque esta puede ser otra razón de que usted perdió el sueño. Bueno, usted levántese por la mañana y cuando el sol está saliendo, comience de 3 a 4 minutos a mirar hacia el sol, sin mirar directamente al sol, porque le va a hacer daño, pero mire hacia el sol y baje su vista un poquito y reciba esa luz del sol de 3 a 4 minutos. Y eso va a hacer que su reloj, ese reloj que determina cuándo usted tiene que levantarse y cuándo tiene que acostarse, va a regresar al 00000 y va a comenzar a caminar otra vez. Fue que ese reloj se distorsionó. ¿Sabe lo que yo hice? Yo dije, yo voy a ver si eso es verdad. Y me levantaba y me iba a caminar al parque y mirando hacia el sol, 3 o 4 minutos, mirando hacia el sol, sin mirar por supuesto al sol, porque usted mira hacia el sol le va a hacer daño la vista. Mirando así, resistiendo hasta lo más que podía resistir. ¿Me puede creer, queridos hermanos, que regresó el sueño? Pero yo pregunté, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué ese hombre sabe esto? ¿Usted sabe lo que dice Salomón? Salomón dice, buena es a los ojos la luz del sol. Y yo pregunto, ¿por qué es buena? Y ese varón me dio la respuesta. Una de las razones por qué es buena, porque te va a ayudar a que vuelva el reloj a caminar normalmente para que tú duermas normalmente. Qué cosa tremenda. Y nosotros nos complicamos tanto, y la ciencia se complica tanto, y el hombre se complica tanto. Si tan solamente nosotros pudiéramos ir a Dios y preguntarle a Dios de las cosas, Dios nos va a dar respuesta. Tan sencillo que es. ¿Usted sabe cuál es una de las vitaminas? Él es un experto. Él decía, ¿usted sabe cuál es una de las vitaminas que es más poderosa en contra del cáncer? Hay 2 vitaminas que son tremendas contra el cáncer, pero hay una que es tremenda en contra del cáncer. Y yo estaba diciendo para mí, mientras veía el video, estaba diciendo para mí la vitamina C. Cuando comenzó el video, él dijo, sí, la vitamina C es buenísima, pero voy a decir otra que es más poderosa. Y dijo, la vitamina D. Y dijo, ¿sabe lo que él dijo? Y la gente gasta tanto dinero en vitamina D
¿Y usted sabe dónde es mejor que usted puede encontrar vitamina D? En el sol. Y él explicó y dijo, ¿sabe cuál ha sido el problema? Que la ciencia le ha dicho a la gente que tienen que comprar una para cubrirse de los rayos ultravioletas A y los rayos ultravioletas B, y compran un montón de cremas para protegerse. ¿Y sabe lo que están haciendo? Es evitando que la vitamina D sea ingerida, sea procesada por el cuerpo. Él dijo, si usted está todos los días, por lo menos 30 minutos, tomando sol, usted va a tomar en esos 30 minutos la vitamina C, la vitamina D que usted necesita en ese día. Yo dije, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que dijo? Y no era cristiano, pero ¿sabe lo que dijo? Él se paró así y dijo, Dios no hace porquerías. Yo dije, gloria a tu nombre, Señor. Si nosotros miráramos a Dios y fuéramos a Dios a investigar un poquito, Él nos va a dar respuesta de todo lo que nosotros necesitamos. Moisés, han pasado 80 años, ha perdido tantas cosas, tantos recursos, inclusive perdiendo ya su identidad de príncipe, ahora simplemente un simple pastor de ovejas. Los recursos que tenía en Egipto no los tiene. La capacidad de encontrar respuestas que él tenía y utilizaba en Egipto no los tiene. Ahora simplemente un simple pastor de ovejas, y Dios, que es experto, extrayendo de nosotros una respuesta, lo que hace es que lo permite que se vaya por el desierto caminando tranquilito con las ovejitas de su suegro, porque no irán de su suegro, y lo lleva a un lugar y le muestra una zarza que está en fuego y no se consume. Y se despierta en él el interés de saber por qué. Qué bueno sería, ¿verdad?, que cada cristiano se interesara en saber por qué. Que nosotros nos interesáramos en saber por qué. ¿Por qué estamos mirando lo que estamos mirando en el mundo? ¿Por qué la rebelión que existe? ¿Por qué este cambio de lo natural a lo que no es natural? ¿Por qué la sociedad acepta cosas que no son natural como si fueran natural? Si nosotros nos interesamos en preguntar por qué, fuéramos a la Escritura, y la Escritura nos va a decir en Romanos capítulo 1, donde dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahí tenemos a ese hombre llamado Moisés, que va a ver por qué causa no se quema, y su inquietud, y se está despertando en él aquellos recursos que Dios le había dado a través de aquel proceso natural de estudio. Aquel proceso natural de estudio en Egipto, él había adquirido muchos conocimientos, muchos recursos, pero estaban ahora en desuso. Pero Dios, que es experto, comienza nuevamente a activarlo. Y cuando comienza a activarlo, él se olvidó de las ovejas, se olvidó de que era un simple pastor, se olvidó que no tenía los mismos recursos, se olvidó de dónde estaba, se olvidó de lo que no tenía, se olvidó de muchas cosas y comenzó a caminar hacia el fuego de la zarza. Y cuando Dios ve precisamente el momento preciso, entonces lo llama, Moisés, Moisés. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Moisés, Moisés. Dios no se revela a la fe a través de la lógica.
Dios se revela la lógica a través de la fe. Moisés, heme aquí, respondió Moisés. Es como decir sí. Y Dios le dice, no te acerques. Si Dios no llama a Moisés, él se acerca a la zarza. Porque yo pienso que Moisés estaba mirando la zarza, no se quema. Si la zarza no se quema, yo tampoco me voy a quemar. Y se estaba acercando a la zarza para investigar qué era lo que estaba viendo, el por qué. Y como se estaba acercando mucho, Dios lo llamó. Lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, Moisés cae en cuenta. Moisés cae en cuenta en dónde está y qué es lo que está pasando. No te acerques, Moisés. Es bueno cuando Dios nos llama, ¿verdad? Por nombre. ¿Sabes que Dios conoce tu nombre? Moisés. Y Dios hace eso precisamente para evitarnos circunstancias o situaciones malas, para evitarnos que nosotros caigamos en un lugar de donde no podamos salir. Y al llamarnos y al dejarnos saber que Él está ahí, simplemente está estableciendo una dinámica nueva con nosotros. Una dinámica que nosotros no conocemos. Estableciendo una dinámica con nosotros. Moisés. Porque Él nos conoce. Gloria a Dios. Quita el calzado. No te acerques. No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Aquello es un desierto ahí. Aquello es un desierto sin vida. Piedras y tierra. Y hoy, por supuesto, la gente se salen de la revelación de Dios y todavía consideran aquel lugar tierra santa. Lo único que hace santo un lugar es la presencia de Dios. Cuando Dios no está ahí, eso es como cualquier otra cosa. Este lugar donde nosotros estamos ahora mismo es un lugar santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está aquí. Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Eso hace este lugar santo. De lo contrario, cuando nosotros nos vamos de aquí, ahí entran los lagartijos y entran las cucarachas y entran los ratones por ahí. Eso no es lo que yo estoy diciendo. ¿Es o no es? Entonces las cosas hay que mirarlas como son. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros miremos las cosas como son. Dios es santo, aleluya. Y donde Dios está, ese lugar donde Dios está es santo, aleluya. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Él mora en nosotros. ¿Cuál es la implicación de eso? Alguien que me diga cuál es la implicación de eso. Si Dios, donde Dios está, ese lugar es santo, y la Biblia dice que Dios está en nosotros, ¿qué implica eso? Que nosotros somos santos. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Colosa. ¿Qué los hacía santos a ellos? La presencia del Dios Todopoderoso en ellos. Como en nosotros que estamos aquí. Eso nos hace de nosotros santos. La presencia de Dios en nosotros. Por eso Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. Porque donde tú estás, eso es tierra santa.
¿Y qué es lo que le está diciendo Dios a Moisés cuando le dice quita el calzado de tus pies? ¿Ah? ¿Qué es lo que implica el calzado? El calzado implica la vivencia. El calzado implica la forma de vivir. Cómo andamos, cómo caminamos. Eso implica la forma de vivir. Quita tu calzado, dice el texto. Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado, porque ese calzado te identifica a ti contigo, lo que tú eres, identifica lo que tú eres, cómo eres, por dónde has venido, por dónde has pasado. La forma en que nosotros vivimos, nos identifica a nosotros. Nuestra ideología, nuestra filosofía de la vida, ¿quiénes somos nosotros? El calzado identificaba hasta donde está el texto ahora mismo, identificaba a Moisés desde donde él había venido, lo que él creía, lo que pensaba. Y Dios le dice, quita tu calzado, porque ahora estás en tierra santa. Ahora estás en tierra santa. Hermano querido, mire, usted quiere nunca tener problemas con el Señor. Usted nunca quiere tener problemas con el Señor. Usted quiere siempre tener la seguridad de que Dios va a oír tu oración y de que el Espíritu Santo te va siempre a recibir como lo que eres, su hijo, su hija. Y no vas a tener problema con el Señor. Asegúrese, querido hermano, que cuando usted va a la presencia del Señor, no vaya a la presencia del Señor dependiendo de sus propios recursos. No vaya a la presencia del Señor justificando su manera de vivir. No vaya a la presencia del Señor justificando su ideología o su filosofía, sus conceptos cerrados o teológicos errados. No, vaya a la presencia del Señor despojándose de todas esas cosas con humildad de corazón, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy ante tu presencia. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Cuando el ser humano va delante de la presencia de Dios justificándonos o justificando nuestras creencias erradas o nuestra ideología de la vida, filosofía de la vida, nuestros conceptos errados, pensando que Dios tiene que aceptarlos, porque Dios tiene que aceptarlos. Yo tengo noticia para cualquier persona que piense eso. El oído de Dios está cerrado a esa conducta, a esa forma de acercarse a Dios. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Eso dejó a Moisés en la nada, porque lo que traía como príncipe acaba de ser eliminado, lo que traía como pastor de ovejas ha quedado en la nada, lo que él buscaba, la respuesta que él buscaba en relación a la zarza ha quedado ahora en la nada, porque no era simplemente algo lógico. Algo lógico, no era lógico. Porque uno no se puede acercar a Dios con la lógica nuestra, queridos hermanos. Uno puede acercarse a Dios y pensar que vamos a recibir de Dios algo con la lógica nuestra, porque Dios no se revela a nosotros a través de la lógica, Él se revela a través de la fe. Y la fe tiene su propia lógica, basada en lo que Dios ha dicho. Cuando se encontró Moisés sin nada, entonces Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. No sé si comenzó entonces a Moisés a recordar lo que, tal vez esas cosas que le habían puesto en su memoria cuando niño. Comenzó a recordarlas tal vez cuando dice, yo soy el Dios de tu padre. Y le dice, Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando Dios dice, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios está diciendo, yo soy el Dios de promesa, yo soy el Dios de pacto. Aleluya. Yo soy el Dios que hace lo que se ve de lo que no se veía. Yo soy el Dios de bendición, yo soy el Dios de poder. Yo soy el Dios de cosas nuevas. Yo soy el Dios de lo que es imposible para el ser humano, para mí es lo normal. Ese soy yo. Yo soy el que soy. Qué bueno es el Señor. Y por supuesto, cuando nosotros leemos el registro de Éxodo, comienza Dios a decirle lo que Él va a hacer, cuál es el plan. Yo he oído el clamor de mi pueblo y lo que están haciendo con ellos en Egipto. Escuche bien, lo que están haciendo con ellos. ¿Nos mira Dios o no nos mira Dios? ¿Sabe el Señor lo que están haciendo contigo? ¿Saben las injusticias que hacen contigo? ¿Saben la injusticia que el enemigo hace contigo? ¿Lo sabe Dios? ¿Sabe el Señor por dónde tú pasas, por dónde estás pasando? ¿Sabe el Señor de tus inquietudes? ¿Sabe el Señor de tus debilidades? ¿Sabe el Señor dónde tú estás? ¿Sabe el Señor lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú necesitas? ¿Lo sabe el Señor? Hermanos, ¿sabe qué bueno, qué bueno para nosotros? De vez en cuando pararnos, detenernos y analizar esas cosas y decir, Dios sabe. Esta mañana yo caminaba. No esta mañana, ayer por la mañana yo fui a caminar. Temprano para ver el sol salir. Y yo pensaba, esa estrella tan grande, este globo terráqueo tan pequeño. Y nosotros caminamos por este globo terráqueo y a veces no nos percatamos de lo pequeño que es este globo en relación con toda la creación macro. Y de que solamente porque Dios ha dicho una palabra es que nosotros vivimos y podemos vivir en este globo terráqueo, que fue preparado para que nosotros pudiéramos vivir aquí. Qué pequeñito es el mundo y qué pequeñito es el hombre. El Salmo 8 dice, la vida del hombre es como el día de ayer que pasó. Es como una hoja de un árbol que se cayó, así comparado con toda la creación macro y la vida eterna, la vida del hombre es como una hoja que se cayó. Y a veces nosotros no nos percatamos de eso, queridos hermanos, que nosotros estamos sirviendo a un Dios que nos ha mirado, que se detuvo a mirarnos y a mirar nuestra condición, nuestras necesidades. Y sin merecerlo, hizo lo que nadie más podía hacer. Se encarnó, tomó forma de hombre y en esa condición de hombre murió por nuestros pecados. Murió por mis pecados, por mi rebelión. Por eso le dice a Moisés, detente ahí un momentito, porque esta tierra es santa. Quítate el calzado, no vengas delante de mí con esos conceptos, esas ideas, esas dependencias, porque esta tierra es santa. Aquí estoy yo soy el que soy. Dios le comienza a explicar a Moisés, a decirle lo que él va a hacer con el pueblo. Porque yo he visto cómo están maltratando a mi pueblo y yo he venido a libertarlos para que me sirvan aquí, en este monte. Me sirvan. Y comienza a decirle a Moisés, tú vas a ir allá a Egipto, vas a ir
Vas a hablar con Faraón y le vas a decir a Faraón que deje ir a mi hijo, Israel, porque mi hijo me va a servir a mí. Han pasado 400 y tantos años, entraron 70 personas a Egipto, ahora es una nación. Y ahí está la promesa que yo le hice a Abraham. Y esa promesa que yo le hice a Abraham ahora es cautivo en Egipto. Esa promesa que yo le hice a Abraham está siendo maltratada. Esa promesa que yo le hice a Abraham está siendo impedida. Esa promesa que yo le hice a Abraham no está habilitada ahora para que mi persona, para que mi nombre se exprese a través de ella. Vete y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a que me sirvan, para que a través de mi pueblo mi promesa se exprese, mi nombre se exprese, mi nombre sea conocido, mi poder sea conocido, mi presencia sea conocido a todas las naciones. Hermano, eso, por supuesto, eso desmanteló a Moisés. Eso desmanteló a Moisés. Si ustedes leen el registro sagrado y comienzan las excusas que comienza a dar Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ni príncipe ni pastor. Y ahora ni es príncipe ni es pastor Dios. ¿A quién soy yo? Ahora se encuentra en la nada, se encuentra en el limbo. ¿Quién soy yo? Cuando oye la voz de Dios y el mandato de Dios, se encuentra en el limbo. Porque la palabra de Dios tiene el poder eso de desmantelar a cualquiera. Y todo la persona que se cree algo y que se cree grande y que se cree poderoso, pues Dios tiene el poder de desmantelarlo para que sepa que sin Dios es nada. Sin Dios es absolutamente nada. Porque los príncipes y los reyes y los presidentes y los gobernadores de las naciones, ellos piensan que son dueños de las naciones. Eso le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Pedro, los que gobiernan las naciones piensan que son dueños de las naciones, se apoderan de ellas. Eso dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Dios está al tanto, queridos hermanos, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en China, de lo que pasa en Corea del Norte, de lo que pasa en Afganistán, de lo que pasa en todas esas naciones que se apoderan de la gente y quieren determinar a la gente. La Biblia dice, no os hagáis esclavos de los hombres, dice la Escritura. Pero vienen los hombres y quieren hacer esclavos a otros hombres simplemente porque tienen armas y tienen dinero. Y porque hay un grupito de idiotas que se unen a esos otros idiotas para controlar a la gente. Pero tenemos un Dios allá arriba, Teresa, que ese Dios no falla, queridos hermanos. Y Dios ha prometido que Él va a llamar a cuenta a las naciones. Él va a llamar a cuenta a esos tipos de naciones que han hecho presos a los pueblos. Dios va a llamarlos a cuenta. Dios tiene cuentas que arreglar con esa gente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué le voy a decir a la gente? Dile a la gente que yo soy, te envío. Ese es el nombre de Dios. 4 consonantes. YHWH, el tetragramatón, el nombre incomunicable que hasta hoy es incomunicable, no se puede comunicar. Y por el miedo de comunicarse, los hebreos se le añadieron de Adonai, tomaron algunas vocales y se le añadieron a esas 4 consonantes para hacer Jehová o Yahweh, y en inglés Jehová y en español Jehová. Con las 4 vocales o con las vocales que le añadieron a esas consonantes. Yo soy el que soy.
Nosotros servimos a ese que dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Habrá algo imposible para mí? Le dijo a Dios a otros, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermanos, hay veces que yo me doy cuenta que nosotros, los que tenemos la revelación, hay veces que nosotros no nos damos cuenta que estamos diciendo, habrá algo imposible para Dios. Dios no puede hacer todas las cosas. ¿Y sabe por qué a veces decimos eso? Porque nosotros no caminamos nuestra forma de vivir, el calzado. Nuestra forma de vivir, le estamos diciendo a Dios, tú no puedes hacer esto o aquello. Eso es muy difícil para ti. Y a veces nos salimos y nos adelantamos al Señor y queremos nosotros hacer lo que solamente Dios puede hacer. Queremos hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y no nos percatamos que Dios nos está diciendo, quítate el calzado cuando estés delante de mi presencia. ¿Quieres que yo esté ahí siempre contigo? Y yo haciendo, quítate el calzado. No vengas a mí con esa pretensión de que yo tengo que hacer las cosas como tú pienses que tienen que ser hechas. Yo las hago como yo sé que es mejor hacerlas, dice el Señor. Porque yo tengo el poder para hacerlas, tengo el poder para cambiarlas. Y Dios no cambia, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Eso lo vio Juan, el capítulo 1 del Apocalipsis. Eso mismo le dice a aquel ser que le está viendo, le dice, el que es, el que era y el que ha de venir. No cambio, soy el mismo. Y nosotros hemos pensado que Dios cambia. Dios no cambia, queridos hermanos. Lo mismo que le exigió a Adán, nos exige a nosotros hoy. Lo mismo. Sé obediente. Obedece a lo que te estoy diciendo que obedezca. Lo mismo que le dijo a Adán. Adán dijo, no te creo, desobedeció. Eva dijo, no te creo y desobedeció. ¿Cuál es el resultado? Ya estoy para terminar, hermanos. Solamente quería hablarles, dejarles esa inquietud. Ya estoy para terminar. Y yo quiero que vayamos al capítulo 4 de Éxodo. Porque Moisés sigue quejándose, dándole excusas a Dios. Pero ¿qué problema tenemos nosotros? Que siempre estamos con excusas delante del Señor. Como si Dios no nos conociera. Excusas, creo que había una canción que dice, excusas. Quítate el calzado cuando vaya a la presencia del Señor, porque el calzado eso implica las excusas que nosotros le ponemos al Señor. Excusas. Usted y yo y usted, le ponemos excusas al Señor, que el Señor las considera inválidas y nos dice, quítate el calzado, por favor, cuando venga delante de mí. Señor, no me creerán, no oirán mi voz, dirán, Dios no te ha parecido. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés respondió y dijo, una vara. Una vara. ¿Qué está diciendo Moisés? Está hablando de su identificación. Yo soy un simple pastor, porque lo que tenía en la mano era la vara de pastor.
estaba diciendo, esta es mi dependencia, porque el único recurso que él tenía para hacer la labor que estaba haciendo como pastor de ovejas de su suegro era la vara. Hablando de su dependencia, identificación, su dependencia. Está hablando de sus recursos. El único recurso que tenía Moisés para pastorear las ovejas y para defender las ovejas era esa vara. Para ayudar a las ovejas, guiarlas, dependerlas de tal vez si venía un lobo o lo que fuera, un coyote, esa vara. Su recurso, de acuerdo a su función, de acuerdo a su limitación. Ese era su recurso. Su función y la limitación de su función. Una vara. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Vuelvo y le repito, nosotros somos expertos en excusas. ¿Por qué? Porque miramos nuestra limitación, miramos nuestra falta de recursos, miramos nuestra identificación. Soy pobre, no he estudiado, soy esto, soy lo otro, no tengo esto, no tengo lo otro. Y cuando vamos delante del Señor, lo que estamos es simplemente diciéndoles excusa, una vara. ¿Qué es lo que tú tienes en su mano? Una vara. Esto es todo lo que yo tengo. Y diciéndole, no puedo hacer nada porque esto es todo lo que yo tengo. La pregunta que yo me hago es, ¿sabía Dios que Moisés tenía una vara en la mano? ¿Sabía Dios que eso que Moisés tenía en la mano se llamaba una vara? Un momentito, Dios no sabía que Moisés, lo que Moisés tenía en la mano era una vara. ¿Por qué le pregunta, qué es eso que tú tienes en la mano? Dios no sabía que Moisés tenía una vara en la mano. Tiene buen sentido de humor el Señor, ¿verdad que sí? ¿Qué es eso que tú tienes en la mano? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Señor, una vara. Oh, una vara. ¿Sabes de qué nos habla también la vara? Una vara no era de hierro. No era una vara de oro o de plata. Era de madera. Y la madera nos habla a nosotros de la naturaleza humana. Y mayormente de la naturaleza humana caída. Cuando usted mira el tabernáculo y usted va a hablar de madera en el tabernáculo, eso es símbolo de naturaleza humana. Por eso es que en el tabernáculo, los utensilios del tabernáculo se cubrían con oro o se cubrían con plata. Porque la naturaleza humana caída no sirve a menos que no esté cubierta de oro o de plata. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes para presentar? Bueno, mi naturaleza humana caída, que esa es mi identificación, simple pastor, ese es mi recurso, lo que yo tengo, eso es todo. Como si Dios no supiera. Moisés, esos recursos, esa naturaleza humana caída, yo te voy a mostrar lo que verdaderamente es esa naturaleza. Echa esa vara en la tierra, y cuando la echó se convirtió en una culebra. Y el texto sagrado dice que Moisés huía de la culebra. ¿Por qué? Cuando Dios le dice a Moisés, tírala, y por supuesto estamos hablando dentro de la tipología y el simbolismo bíblico, porque ahí encontramos la enseñanza. Esa naturaleza humana, tírala en la tierra y se convierte en una serpiente, y Moisés huía de la serpiente. No le gustó a Moisés lo que vio. Moisés no le gustó lo que él vio. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que verdaderamente es esta naturaleza humana, tampoco nos va a gustar. Cuando nosotros nos paramos y damos una mirada de más cerca a lo que verdaderamente es esta naturaleza humana, tampoco nos va a gustar. Vamos a huir, no vamos a querer identificarnos con las expresiones de esta naturaleza humana.
Esta naturaleza humana caída no sirve para nada. ¿Sabe para qué? Para echarla al fuego. Para eso sirve. Pero ¿sabe lo que Dios hace? Dios le dice a Moisés, toma la culebra, tómala, extiende la mano y tómala por el rabo. Hermanos, una culebra no se toma por el rabo, porque te va a morder con la cabeza. Una culebra tiene que buscar la forma de pisarla, aguantarla con algo para poder tomarla por la cabeza, para que no te muerda. Dios le dijo, tómala por el rabo. Es ilógico. Dios le dice a Moisés algo ilógico. No es lógico que se tome una serpiente por el rabo. Pero hermanos queridos, tal vez no sea lógico, pero ¿quién le dijo a usted que las cosas que Dios quiere hacer con nosotros son lógicas, que se sujetan a la lógica? Las cosas que Dios quiere hacer con nosotros tienen que ver con la fe y no con la lógica. Pues la fe tiene su propia lógica. Nada tiene que ver con la lógica de esta naturaleza humana caída. Cuando Dios nos dice algo a nosotros, nosotros comenzamos a aplicarle la lógica a lo que Dios nos está diciendo. Hermanos, no vamos a hacer lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos pide que hagamos, no lo vamos a hacer. Porque la lógica nos va a dictar a nosotros, no lo haga, porque eso no tiene lógica, no tiene ningún sentido. No hay sentido común en lo que estás escuchando o lo que te están pidiendo para hacer. Eso es cierto desde el punto de vista de lo natural, de la mente y la forma que procesa la información la naturaleza humana caída en el pecado. Pero la forma en que la nueva creación procesa la información de Dios es diferente. Porque la nueva creación procesa la información de Dios a través de la fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? La información que nosotros oímos hay que procesarla a través de esa definición que ustedes ya conocen al dedillo de lo que es fe. No a través de la lógica de la naturaleza humana caída. Cuando tomó la serpiente por el rabo, la serpiente volvió y se convirtió nuevamente en lo que era la naturaleza humana caída, la madera, en la vara, en su identificación, en sus recursos, en su dependencia. ¿Ves, Moisés? Lo que yo hago, ¿ves lo que yo hago? Lo que yo hago y voy a hacer contigo va a ser una señal a mi pueblo. Cuando yo le di mi corazón al Señor, martes 30 de diciembre del 75, el día 31 de diciembre, era miércoles, yo estaba en la iglesia, la Gran Comisión, despidiendo el año por primera vez en mi vida. Y de ahí en adelante, todos los días de culto yo estaba en la iglesia. Mi familia comenzó a decir, algo ha pasado, algo ha sucedido con Pedrito. Algo ha pasado con él. Se dieron cuenta que algo había pasado conmigo. Y eso que había pasado conmigo, cuando ellos se dieron cuenta qué fue lo que pasó conmigo, comenzaron a convertirse al Señor. El primero que se convirtió fue uno de mis hermanos, después se convirtió mi hermana mayor, después se convirtió la hermana, la número que es número 4, después se convirtieron algunos sobrinos, después comenzaron a convertirse por lo que Dios había hecho conmigo. Porque Dios toma una vida y la transforma, la cambia, le da recursos. Donde no había recursos, Dios le da recursos. Donde había una dependencia errada, Dios le da la habilidad para que dependa, confianza y dependencia, está hablando de fe, amén.
comienza a relacionarse con Dios, identificarse con Dios y comienza Dios a manifestarse en esa vida, en esa persona. Y el mundo que lo rodea y su familia, sus amistades tienen que decir, algo ha pasado con fulano de tal. Y eso es una señal, sirve de señal para que otros entiendan, Dios está ahí, Dios está obrando. Eso Dios le dijo a Moisés simplemente con aquella señal nada más, de la vara nada más. Y por supuesto, les dije que lo íbamos a dejar ahí, hay otras cosas, pero lo vamos a dejar ahí. Por lo que Dios hizo con esa vara y las demás señales. Simplemente porque Dios estaba llevando a cabo su plan. El plan que Dios le había dicho a Abraham, voy a hacer de ti una nación, te voy a dar un nombre grande. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Llegó el tiempo en que Dios iba a cumplir eso. Iba ahora a sacar esa nación que Dios le había dicho a Abraham, la iba a sacar de esclavitud para que le sirviera a Dios en el desierto y fuera un modelo para las demás naciones. Y el personaje y la persona que Dios encargaba para hacer eso era nada más y menos que un príncipe egipcio llamado Moisés, que ahora en este tiempo, en ese momento que estamos leyendo, ni era príncipe ni era pastor. Pero ni era príncipe ni era pastor, pero estaba ahora en el camino de ser algo grande y poderoso en las manos de Dios. Porque Dios lo llamó y le dijo, quita el calzado de tus pies. No vengas delante de mí con ese calzado. Porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Tú eres Dios Todopoderoso. Eres bueno. Eres amoroso, misericordioso. Te revelas a nosotros. Te revelas a nuestra falta de recursos, a nuestras falsas independencias o dependencias, a nuestra identificación con el pecado y con la autojustificación y autosatisfacción y autodependencia. Tú te revelas para decirnos, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y yo quiero ser en ti, y yo quiero ser a través de ti. Y yo quiero que me conozcas como soy. Y yo quiero que aprendas a depender de mí como soy. Y yo quiero que aprendas a conocerme como soy, quien soy. En tu gracia y misericordia haces esas cosas. Simplemente porque nos amas. Simplemente porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos a aprender de esta experiencia de Moisés. Aprender que tú no necesitas absolutamente nada de nosotros, sino que por el contrario nosotros necesitamos todo de ti. Enséñanos, Altísimo Dios, a entender y a reconocer lo pequeño que es la vida sin ti, lo vulnerable que somos sin ti, y que podamos apreciarte, que podamos apreciar la expresión de tu gracia y tu misericordia, dándonos vida y dándonos la oportunidad de conocerte todos los días, dándonos la oportunidad de servirte todos los días, dándonos la oportunidad
de acercarnos al trono de la gracia todos los días, dándonos la oportunidad, Señor amado, de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros estamos en tu presencia. Gracias, Señor amado, por tus bendiciones, por tus provisiones. Y enséñanos, buen Dios Todopoderoso, a confiar y a depender totalmente de ti a través del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y quien es nuestro sustentador y libertador, quien nos compró para ti con su sangre. Gracias, buen Dios Todopoderoso. A ti damos gloria, honra, honor, culto, adoración. Ahora y siempre, buen Dios, por Jesucristo nuestro Rey. Amén.